Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes, trayéndoles una noticia que, sinceramente, ha puesto de cabeza a muchos de los fans de las telenovelas turcas y del mundo del espectáculo en general. Como bien ven en el título, hoy vamos a hablar de un tema que ha explotado en redes sociales y en todos los portales de noticias, la supuesta pelea entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos enamoró a todos en Senkalkam, también conocida como El juego de mi destino, o Llamando a mi puerta, parece que ha tenido un fuerte encontronazo. Se habla de audios filtrados, de una tensión palpable y bueno, ustedes saben cómo soy, me encanta desmenuzar estas historias para traerles toda la información. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en este drama. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse aquí abajito y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Cada día somos una comunidad más grande y eso me encanta. Ahora sí, vamos de lleno al tema que nos trae hoy aquí. La noticia de la supuesta pelea entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido como un terremoto en el fandom. Llevamos meses, incluso años, viendo a esta pareja en la pantalla, conquistándonos con su química, y luego confirmando su relación fuera de cámaras. Siempre se mostraron como una pareja idílica, enamorada, compartiendo momentos tiernos en redes sociales, viajando juntos, apoyándose mutuamente en sus proyectos. Entonces, cuando salta esta información sobre una pelea, y peor aún, sobre audios filtrados que supuestamente lo confirman, pues la sorpresa es mayúscula. Imaginen, uno de los romances más queridos y admirados del panorama turco, envuelto en este tipo de rumores. ¿Qué se dice exactamente? Pues la información, que circula principalmente en redes sociales y en algunos medios de entretenimiento que se especializan en este tipo de exclusivas, habla de una discusión muy acalorada entre Hande y Kerem. Se mencionan discrepancias, desacuerdos que habrían llegado a un punto crítico. Y lo más impactante, lo que ha generado todo este revuelo, es la supuesta filtración de unos audios. Todavía no hay confirmación oficial de que sean ellos, ni de la veracidad de lo que se escucha en ellos, pero los rumores son muy fuertes y se están viralizando a una velocidad impresionante. Los fans están divididos, algunos defienden a capa y espada a sus ídolos, pidiendo prudencia y no creer en todo lo que se dice, mientras que otros están analizando cada palabra de esos audios, intentando descifrar la verdad detrás de todo este embrollo. Por supuesto, como siempre, aquí vamos a intentar ser lo más objetivos posible. Vamos a analizar lo que se está diciendo, las posibles implicaciones y lo que esto podría significar para la relación de Hande y Kerem, y también para sus carreras. Lo primero que hay que decir es que hasta el momento, ni Hande ni Kerem han emitido una declaración oficial al respecto. Este silencio en el mundo del entretenimiento, a veces dice más que 1000 palabras. Podría significar que están manejando la situación de forma privada, o quizás esperando a ver cómo evoluciona el tema. Pero lo que sí es cierto es que la especulación está desatada. Hablemos un poco de lo que se rumorea que dicen esos audios. Aquí es donde la cosa se pone más turbia, porque no tenemos acceso directo a ellos, sino a lo que otros están transcribiendo y analizando. Las versiones varían, pero en general, se habla de reproches, de frustraciones acumuladas, de diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro, o quizás en sus dinámicas de pareja. Algunos mencionan que uno de ellos se siente incomprendido por el otro, o que hay resentimientos que han ido creciendo con el tiempo. Es como si la burbuja perfecta que nos vendían, o que nosotros mismos creamos al verlos juntos, de repente tuviera grietas muy evidentes. Es importante recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de grabación de Senkalkam. Su relación profesional se transformó en algo personal, y su química en pantalla se trasladó a la vida real, lo que encantó a millones de seguidores. Ambos son actores muy exitosos con carreras en ascenso, y han sido blanco constante de los medios de comunicación. Sus vidas privadas siempre han estado bajo el escrutinio público, y cualquier detalle, por pequeño que sea, puede generar un gran revuelo. Y en este caso, estamos hablando de algo que, de ser cierto, es bastante serio. Una de las preguntas que muchos se hacen es ¿por qué ahora? ¿Por qué sale esta información a la luz justo en este momento? A veces las filtraciones ocurren cuando una relación está en crisis, como una forma de presionar, o quizás como una venganza. Otras veces simplemente las cosas se escapan y llegan a los oídos equivocados. Lo cierto es que la era digital ha hecho que a información vuele y que el control sobre lo que se publica sea cada vez menor.
Para figuras públicas de su calibre, esto puede ser una pesadilla. Ahora analicemos las posibles consecuencias de todo esto. Si la pelea es real y si los audios son auténticos, esto podría tener un impacto significativo en su relación. Obviamente lo principal es cómo esto afecta a Hande y Kerem personalmente. Pasar por un conflicto de este tipo, especialmente si se hace público, es muy estresante y doloroso. Pero también pensando en sus carreras, esto podría generar una ola de comentarios y especulaciones que desvíen la atención de sus proyectos profesionales. Los fans podrían dividirse en bandos, y la presión mediática sería inmensa. Por otro lado, existe la posibilidad de que todo esto sea una exageración, o incluso una noticia falsa orquestada para generar clics y atención. En el mundo del entretenimiento, las mentiras y los rumores son tan comunes como los aplausos. A veces se inventan historias para mantener a la audiencia enganchada, o para dañar la imagen de alguien. Por eso es fundamental mantener una actitud crítica y no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos en Internet. Sin embargo, la resonancia de estos supuestos audios y la cantidad de medios que se están haciendo eco de la noticia sugieren que hay algo de verdad detrás de esto. La comunidad de fans de Hande y Kerem es una de las más apasionadas y activas, y están constantemente buscando información sobre sus ídolos. Cuando algo tan impactante como esto sale a la luz, la reacción es inmediata y masiva. Las redes sociales se inundan de comentarios, análisis y debates. Hemos visto en el pasado cómo otras parejas de famosos han pasado por situaciones similares. A veces superan las crisis y salen fortalecidas. Otras veces, lamentablemente, la presión y las diferencias terminan por romper la relación. El tiempo será el que dirá qué sucede con Hande y Kerem. Lo único que podemos hacer como seguidores es esperar a que ellos mismos aclaren la situación, si es que deciden hacerlo, y respetar su privacidad. Una cosa que me parece importante destacar es la forma en que a veces idealizamos a las parejas de celebridades. Las vemos en pantalla, en las redes sociales, y creamos una imagen perfecta de ellas. Pero detrás de esa fachada, son personas normales con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias discusiones. Es fácil olvidar que detrás de los personajes y de las fotos perfectas, hay seres humanos con sentimientos y emociones. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Quizás la lección es que aunque admiremos a nuestros ídolos, debemos recordar que sus vidas son suyas y que no tenemos derecho a invadir su privacidad ni a juzgar sus decisiones. Si bien es natural sentirnos interesados por sus vidas, debemos hacerlo con respeto y prudencia. Ahora, volviendo a la controversia de los audios. Si efectivamente se filtraron, esto representa una violación de su privacidad muy grave. Es una falta de ética por parte de quien haya sido el responsable de esa filtración. Imagínense lo que significaría que sus conversaciones privadas, sus discusiones, se expusieran al mundo entero. Es una situación muy delicada y potencialmente devastadora. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha generado mucha conversación. Y es de esa conversación de lo que nosotros, en este canal, nos alimentamos. Queremos entender qué está pasando, ver las diferentes perspectivas y debatir sobre ello. Y es ahí donde ustedes, mis queridos espectadores, juegan un papel fundamental. En resumen, hemos tocado el tema de la supuesta pelea entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, alimentada por la filtración de unos audios que han revolucionado las redes sociales. Hemos analizado la información disponible, las posibles consecuencias y la importancia de mantener una actitud crítica ante este tipo de noticias. Hemos recordado la idílica imagen que teníamos de ellos como pareja y cómo esta noticia ha puesto en duda esa percepción. Hemos reflexionado sobre la invasión de la privacidad y la idealización de las celebridades. Y sobre todo, hemos abierto el debate para que ustedes compartan sus opiniones. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que les haya parecido interesante e informativo y, por qué no, un poco intrigante. Ha sido un tema candente y sé que muchos de ustedes estaban esperando que lo abordáramos. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Me encanta ver cómo interactúan en los comentarios, sus aportaciones son muy valiosas. Por eso les invito de nuevo a que dejen sus opiniones y comentarios aquí abajito. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores de la pelea y los audios? ¿Cómo creen que esto podría afectar a Hande y Kerem? Me interesa muchísimo leer sus puntos de vista.
Y si les gustó este vídeo, no olviden regalarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también siguen a Ander Cell y Kerem Bürsin, o que simplemente les gusta el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y sobre todo, más entretenimiento. Un abrazo enorme y hasta la próxima.